8 límites en el universo. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Imagínense esos límites extremos en el universo, longitudes extremas, la materia más densa, el límite de velocidad, el límite de temperatura, la escala de la unidad más pequeña, la mayor fusión de objetos, vacíos más masivos que las galaxias. Y luego hay ciertos objetos tan densos que el peso de una cucharadita bastaría para aplastar una montaña. Estos límites extremos parecen tanto maravillas del universo como el último desafío para la ciencia y la imaginación. Este vídeo te lleva de viaje por las profundidades del universo para explorar 8 de estos impresionantes límites extremos y ser testigo de algunas de las cosas más insondables y magníficas que existen en el universo. 1. Límites del universo observable. Las estrellas que vemos en el cielo nocturno, e incluso las galaxias extremadamente lejanas que vemos con el telescopio Hubble, son en realidad solo una pequeña parte del universo. ¿Lo sabías? Aunque el tamaño real del universo puede ser infinito, debido a la velocidad de la luz y a la expansión del universo, solo podemos ver objetos que se encuentren a unos 46.000 millones de años luz de nosotros. Entonces, ¿por qué solo podemos observar objetos que se encuentran a menos de 46.000 millones de años luz de la Tierra? Se trata de la expansión del universo. La expansión del universo es un concepto complejo y asombroso. Imaginemos que el universo es como un globo en expansión, y que nosotros y todas las galaxias, estrellas y planetas somos puntos en la superficie de ese globo. A medida que el universo se expande, los puntos de la superficie del globo se alejan cada vez más unos de otros. Y lo que es más importante, esta expansión es incluso más rápida que la velocidad de la luz. Parece que esto viola las leyes de la física, ¿verdad? Al fin y al cabo, todos hemos oído hablar de la teoría de la relatividad de Einstein, según la cual la velocidad de la luz es la más rápida del universo. En realidad, es cierto que la materia no puede superar la velocidad de la luz, pero el propio espacio puede expandirse más rápido que la velocidad de la luz. Esto explica por qué la luz de algunos objetos celestes, aunque hubieran emitido luz mucho después del Big Bang, nunca llega hasta nosotros debido a la expansión del universo, ya están demasiado lejos. Es como cuando miras un barco a lo lejos, aunque sigue emitiendo una señal luminosa, el barco navega cada vez más lejos hasta que la luz desaparece más allá del horizonte marino, ya no puedes verlo. Algunos científicos incluso bromean diciendo que los astrónomos están viendo una cinta de vídeo del universo. Las estrellas, las galaxias e incluso las hermosas nebulosas que ves son todas del pasado. Si miras la galaxia de Andrómeda con un telescopio, está a unos 2,5 millones de años luz, lo que significa que la estamos viendo tal y como era hace 2,5 millones de años, 2,5 millones de años antes de que hubiera humanos en la Tierra. Y aún más lejos, el telescopio Hubble fotografió una vez una galaxia llamada GNZ11, que es la galaxia más alejada de nosotros que se conoce, a una distancia de unos 13.400 millones de años luz. El universo era aún muy joven, acababa de terminar la Edad Oscura, y las estrellas y galaxias apenas empezaban a formarse. La luz de estos objetos tardó mucho en llegar hasta nosotros, pero hoy están mucho más lejos de lo que la luz podría sugerir. Este es el efecto de la expansión del universo. En pocas palabras, el universo se ha estado expandiendo desde el momento en que nacimos, y esta expansión no solo no se está ralentizando, sino que se está acelerando. Eso significa que los objetos que hoy están a 46.000 millones de años luz de nosotros, seguirán alejándose en el futuro, cada vez más lejos de nosotros, hasta el punto de que un día ya no podremos observarlos. Dicho esto, es importante mencionar un descubrimiento muy importante en la historia de la astronomía. Quizá haya oído hablar de Edwin Hubble, uno de los más grandes astrónomos del siglo XX, que descubrió en 1929 que todas las galaxias se alejan de nosotros, y que cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Este descubrimiento revolucionó nuestra comprensión del universo y demostró que el universo estaba en expansión. Desde entonces, la teoría de un universo en expansión ha sido ampliamente aceptada. Además, el ritmo de expansión del universo no es constante, sino que se acelera con el paso del tiempo. La razón está relacionada con una misteriosa energía que los científicos llaman energía oscura. Este fenómeno es como si alguien soplara aire en un globo, que se expande cada vez más rápido, y no tenemos ni idea de dónde procede esta fuerza. Por cierto, la energía oscura es realmente muy misteriosa. Nos resulta casi imposible observarla directamente, pero representa alrededor del 70% de la energía total del universo. La llamada materia ordinaria, que podemos observar, como estrellas, galaxias,
nubes de gas e incluso nosotros mismos, representa menos del 5% de la masa total del universo. El 25% restante es otro misterio, la materia oscura. Juntas, la materia oscura y la energía oscura constituyen la inmensa mayoría del universo, y nuestra comprensión de ellas es aún muy limitada. La palabra oscura no significa que sean invisibles, sino que aún desconocemos su naturaleza. Pero aunque no podemos observar directamente la parte del universo que se expande, los científicos han sacado conclusiones sobre el tamaño y el ritmo de expansión estudiando el fondo cósmico de microondas, CMB, el calor residual que quedó del Big Bang, que es la radiación omnipresente y tenue que actúa como una foto de bebé del universo. El CMB es una forma ubicua de radiación débil, como una foto de bebé del universo. Analizando las sutiles diferencias de temperatura del CMB, los astrónomos han podido deducir cómo era el universo cuando nació y cómo se ha expandido a lo largo de los 13.800 millones de años siguientes. Este proceso nos proporciona una visión indirecta del límite cósmico, aunque no podamos verlo directamente. En general, los científicos están de acuerdo en que la parte del universo que está más allá del universo observable sigue existiendo y puede ser mucho mayor que la parte que observamos ahora, tal vez incluso infinita. Como dijo una vez Carl Sagan, solo somos pequeños puntos en un universo enorme que flota en un océano de espacio-tiempo. Esta descripción figurativa resume muy bien nuestra pequeñez en el universo, así como la inmensidad del propio universo. Por supuesto, los científicos desarrollan constantemente nuevas técnicas para ampliar los límites de nuestras observaciones actuales. El telescopio espacial James Webb es la próxima generación de supertelescopios, y se espera que sea capaz de ver objetos más lejos y antes que el telescopio Hubble, e incluso podría revelar cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias. Quizá en el futuro podamos ver las partes más lejanas y antiguas del universo con un instrumento de este tipo, llegando incluso más allá de los límites actuales de nuestra percepción. 2. El límite de la velocidad de la luz. Empecemos con un breve repaso de la velocidad real de la luz. La velocidad de la luz es de 299.792.458 metros por segundo, es decir, casi 300.000 kilómetros por segundo. Si te lo imaginas, esto significa que la luz puede dar 7 vueltas y media alrededor de la Tierra en un segundo. Sí, 7 vueltas y media, una velocidad completamente inimaginable en nuestra vida cotidiana. Para entender mejor este concepto, pongamos un ejemplo. Si condujéramos un coche desde la Tierra hasta la Luna a 100 km por hora, tardaríamos unos 160 días. Pero la luz tarda solo 1,28 segundos en viajar de la Tierra a la Luna. Esa es la potencia de la velocidad de la luz, que es increíblemente rápida. Pero por asombrosa que sea la velocidad de la luz, también es la velocidad terminal del universo, lo que significa que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Se trata de una ley física muy importante, derivada de la teoría de la relatividad de Einstein. Y es un límite que afecta profundamente a nuestra comprensión del universo, el tiempo y el espacio. ¿Por qué no se puede superar la velocidad de la luz? No podemos hablar del límite de la velocidad de la luz sin mencionar a Albert Einstein y su teoría de la relatividad especial, que propuso en 1905. Esta teoría revolucionó nuestra visión de la velocidad y el tiempo. Según Einstein, la velocidad de la luz en el universo es constante, y no importa desde qué ángulo la midas, siempre será de 300.000 kilómetros por segundo. No importa si estás en una nave espacial o parado en la Tierra, la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Imagínese que usted circula a 100 km por hora y que viene otro coche en dirección contraria a 50 km por hora. En circunstancias normales, pensaría que la velocidad relativa de los dos coches es de 150 km por hora, ¿verdad? Pero si estuvieras viajando a una velocidad cercana a la de la luz y miraras a la luz que viene en dirección contraria, la velocidad de la luz seguiría siendo para ti de 300.000 km por segundo. Es contraintuitivo, pero funciona así. Según la teoría de la relatividad de Einstein, a medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, su tiempo se ralentiza, lo que se denomina efecto de dilatación temporal. Por tanto, a medida que te acercas a la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza para ti. Se trata de una característica habitual de los viajes en el tiempo en las películas de ciencia ficción, pero en realidad se basa en principios físicos reales. Por ejemplo, supongamos que tienes un amigo que viajó en una nave espacial a una velocidad cercana a la de la luz y regresó a la Tierra tras unos meses de vuelo, mientras tú esperabas en la Tierra durante años.
Cuando regrese, puede que solo haya envejecido unos meses, mientras que tú has envejecido años. No se trata de una broma, sino de un fenómeno conocido como finta de los gemelos, que es un resultado muy interesante de la teoría de la relatividad. Usted se preguntará, puesto que la velocidad de la luz es un límite, ¿nunca podremos lograr un viaje interestelar? Es una pregunta que interesa mucho a los aficionados a la ciencia ficción. La ciencia ficción muestra a menudo diversas naves espaciales que superan la velocidad de la luz y vuelan de una galaxia a otra en un instante, como los motores Warp de Star Trek o los saltos hiperespaciales de la Guerra de las Galaxias. Estas tecnologías son fascinantes, pero en la realidad, tales velocidades no son posibles. Al menos por ahora. Pero lo interesante es que los científicos tampoco han renunciado por completo a este sueño. Han ideado algunas teorías muy interesantes para sortear este límite de la velocidad de la luz, como los agujeros de gusano. Los agujeros de gusano son una solución a la teoría de la relatividad general de Einstein, y son una especie de atajo que puede conectar dos regiones distantes del espacio-tiempo. Si pudiéramos viajar a través de un agujero de gusano, podríamos alcanzar galaxias lejanas al instante, eludiendo la velocidad de la luz. Sin embargo, esto es solo una teoría. No tenemos pruebas experimentales de que los agujeros de gusano existan realmente, y mucho menos de cómo crearlos o estabilizarlos. Pero eso no nos impide imaginarlo. Al fin y al cabo, la belleza de explorar el universo reside en sus incógnitas y posibilidades. El universo tiene unos 13.800 millones de años, y la luz no ha tenido tiempo suficiente para llegar hasta nosotros desde 13.800 millones de años luz de distancia, lo que significa que nunca podremos observar nada más lejos que esa distancia. Esto es lo que los astrónomos llaman el universo observable. Lo que podemos ver del universo es como una burbuja gigante, y lo que hay fuera de esa burbuja, si es que hay algo, nunca podremos verlo porque la velocidad de la luz nos atrapa en esa burbuja. En el caso de los objetos situados en los confines del universo, ni siquiera la luz puede alcanzar la velocidad de expansión del universo, y finalmente, desaparecen de nuestra vista para no ser observados jamás. De hecho, la velocidad de la luz como límite de velocidad en el universo ha sido verificada por innumerables experimentos. Pero en una ocasión, los científicos estuvieron a punto de preguntarse si estaban equivocados. En 2011, el experimento Opera, un equipo de experimentos que estudia los neutrinos, anunció un descubrimiento impactante. Parecían haber encontrado neutrinos que llegaban a los detectores más rápido que la velocidad de la luz. Esto hizo saltar las alarmas. Si algo superara la velocidad de la luz, habría que dar un vuelco a toda nuestra comprensión de la física. Sin embargo, tras meses de comprobaciones, el equipo finalmente se dio cuenta de que se trataba de un resultado erróneo causado por una pieza defectuosa del equipo experimental. Esto supuso un alivio para todos y consolidó una vez más la velocidad de la luz como límite de velocidad. El límite de la velocidad de la luz no solo afecta al movimiento de la materia, sino también a la transmisión de la información. Según la teoría de la relatividad, la información tampoco puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Esto significa que hay un retraso en la transmisión de información entre dos lugares del universo que estén muy alejados. Por ejemplo, el Sol está a unos 8,3 minutos luz de la Tierra, lo que significa que la luz del Sol tarda 8,3 minutos en llegar a la Tierra. Por tanto, cuando vemos el Sol, lo vemos tal y como era hace 8,3 minutos. Si el Sol desapareciera de repente, tardaríamos 8,3 minutos en darnos cuenta de ello. Este retraso tiene profundas implicaciones para nuestra exploración del universo. Si queremos comunicarnos con un astronauta situado a varios años luz de distancia, el ir y venir del mensaje podría llevar años o incluso siglos. Esto nos lleva a considerar que los viajes interestelares en el futuro podrían llegar a ser como las antiguas expediciones marítimas. Los mensajes que se envían tardan tanto en llegar al otro que la comunicación es casi inviable. Mientras que la velocidad de la luz es el límite para la propagación de la información y la materia, los científicos detectaron por primera vez en 2015 un nuevo tipo de onda: las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son ondulaciones en el espacio-tiempo causadas por objetos masivos como agujeros negros o fusiones de estrellas de neutrones, que también viajan a la velocidad de la luz. Este descubrimiento verifica otra de las predicciones de Einstein y abre una nueva ventana al universo. Las ondas gravitacionales, como la luz, están limitadas por la velocidad de la luz, lo que nos da otra forma de escuchar los acontecimientos del universo, especialmente en regiones invisibles para los telescopios convencionales, como las colisiones entre agujeros negros. Dicho esto,
La velocidad de la luz no es solo una limitación en física, sino que también simboliza los límites hasta los que podemos explorar las fronteras del universo. 3. El cero absoluto. De hecho, el cero absoluto es un estado más frío que cualquier frío que podamos imaginar. Los científicos lo definen como 0 Kelvin, o menos 273,15 grados Celsius. No solo es una temperatura extremadamente baja, sino que, lo que es más importante, representa un estado teóricamente inalcanzable. En el cero absoluto, todo movimiento molecular se detiene y la materia pierde completamente su energía. ¿Cómo de frío es el cero absoluto? Pues menos 273,15 grados, una cifra que ya de por sí es aterradoramente fría. El lugar más frío del planeta en el que vivimos está probablemente en la Antártida, donde la temperatura más baja jamás registrada alcanzó los menos 89,2 grados. Eso ya es mucho, mucho frío, y simplemente no se puede sobrevivir a esa temperatura. Pero incluso así, no es ni mucho menos el cero absoluto. ¿Sabes? En el laboratorio, los científicos han pasado muchos años estudiando cómo enfriar la materia hasta cerca del cero absoluto. Esto se debe a que, cuando la materia se acerca al cero absoluto, se producen algunos fenómenos muy peculiares, como la superconductividad y la superfluidez. El fenómeno de la superconductividad significa que las corrientes eléctricas pueden fluir a través de ciertos materiales sin resistencia. La superfluidez es un estado líquido en el que prácticamente no hay fricción interna y puede fluir como un fantasma. Curiosamente, los científicos nunca llegan al cero absoluto. Pueden acercarse mucho, mucho, pero nunca alcanzarlo del todo. Según la segunda ley de la termodinámica, se necesita una cantidad infinita de energía para enfriar un sistema hasta el cero absoluto. Así que, aunque el cero absoluto es un límite en física, es como un punto final en el universo que nunca se puede alcanzar. Quizá estés pensando, ¿por qué todas las moléculas dejan de moverse en el cero absoluto? Hay un conjunto muy interesante de principios físicos detrás de esto. En física, la temperatura es en realidad un reflejo de la velocidad a la que se mueven las moléculas y los átomos de la materia a nivel microscópico. Al calentar un objeto, su movimiento molecular es cada vez más rápido. Al enfriarlo, el movimiento molecular se ralentiza hasta casi detenerse. El cero absoluto es el punto en el que, en teoría, el movimiento de la materia se detiene por completo. A esta temperatura, todas las moléculas dejan de vibrar, de girar, de tener energía cinética. Este punto es el suelo termodinámico, el límite más bajo de temperatura que se puede alcanzar. William Thomson, más conocido como Lord Kelvin, fue uno de los pioneros en este campo. Fue él quien ideó la escala de temperatura absoluta, escala Kelvin, que da nombre a la unidad Kelvin. Lord Kelvin situó el cero en ese estado en el que el movimiento molecular se detiene por completo, que es lo que llamamos cero absoluto. Antes de que se le ocurriera este concepto, la gente solo conocía el concepto de temperatura sin darse cuenta de que la temperatura tiene un límite inferior. ¿Cuál es la relación entre la física cuántica y el cero absoluto? En realidad, el mundo del cero absoluto es mucho más complejo de lo que pensamos. A esta temperatura extrema, algunos de los tópicos de la física clásica empiezan a desmoronarse y son sustituidos por los extraños fenómenos de la física cuántica. Aunque a temperaturas cercanas al cero absoluto las moléculas ya no parecen moverse de la forma tradicional, en realidad tienen un sutil movimiento residual, según los principios de la mecánica cuántica. Este fenómeno se conoce como energía de punto cero, e incluso en el cero absoluto, las partículas cuánticas siguen manteniendo diminutas vibraciones, razón por la cual el cero absoluto no puede realizarse realmente. Como puede imaginarse, es como un hombre que debería estar completamente en reposo cuando está extremadamente cansado, pero por alguna extraña fuerza sus dedos siguen crispados. Se trata de una de esas misteriosas vibraciones del mundo cuántico que no se detienen por completo, razón por la cual no se puede alcanzar el cero absoluto. Dicho esto, recuerdo una historia interesante. Sabía que en 1978, unos científicos consiguieron crear la sustancia más fría del mundo, cercana al cero absoluto, alcanzando una temperatura de 0,000001 Kelvin. Esto se consideró un avance asombroso en su momento, ya que era mucho más frío que cualquier temperatura que se pudiera alcanzar en condiciones naturales. Este experimento reveló que cuando las sustancias se enfrían hasta temperaturas cercanas al cero absoluto, presentan propiedades físicas completamente diferentes a las que presentan a temperatura ambiente. Por ejemplo, observaron que el helio, cuando se acerca al cero absoluto,
pasa a un estado llamado superfluidez. El helio líquido puede fluir sin fricción, trepar por las paredes e incluso moverse en contra de la gravedad. Este fenómeno rompe por completo nuestra percepción de las leyes físicas convencionales. La superconductividad es otro fenómeno asombroso estrechamente relacionado con el cero absoluto. Imagínese que existiera un material en el que la corriente eléctrica pudiera fluir sin restricciones, sin resistencia alguna, es decir, sin pérdida de energía. Este fenómeno parece increíble, pero se ha hecho realidad en el laboratorio. Los científicos han descubierto que, a temperaturas muy bajas, ciertos materiales se vuelven superconductores. En otras palabras, la corriente eléctrica puede fluir a través de estos materiales de una forma muy mágica, sin resistencia alguna. En el futuro, se espera que los superconductores desempeñen un papel importante en ámbitos como la transmisión de electricidad, los trenes de levitación magnética y los ordenadores cuánticos. Si logramos encontrar un material que consiga el efecto superconductor a temperaturas más altas, o incluso cercanas a la temperatura ambiente, podríamos reducir considerablemente la pérdida de energía e incluso revolucionar la infraestructura tecnológica actual. Además, la criogenia ya ha demostrado su potencial en el campo médico. Por ejemplo, la crioconservación ya se utiliza para preservar órganos, embriones y espermatozoides para futuros tratamientos médicos. Aunque la tecnología de congelación de cuerpos humanos para su futura resurrección aún pertenece al ámbito de la ciencia ficción, el uso de la criogenia en la medicina moderna está en expansión, y los científicos exploran formas de utilizar temperaturas extremadamente bajas para prolongar la vida o curar enfermedades. El concepto de frío extremo ha sido objeto de gran misterio en antiguos mitos y leyendas. En la mitología nórdica, el mundo nació del encuentro de Muspelheim, la tierra del fuego, y Niflheim, la tierra del frío. Niflheim representa el frío extremo, y se representa como un lugar en el que dominan para siempre los glaciares y los vientos gélidos. Según la leyenda, solo aquellos dioses y criaturas lo bastante fuertes para soportar el frío pueden sobrevivir allí. Aunque estas historias no están directamente relacionadas con el cero absoluto científico, reflejan un antiguo mito humano y el miedo al fenómeno del frío extremo. Esta fascinación por el frío extremo no solo existe en la mitología. Probablemente haya oído hablar del concepto de tiempo congelado. Es un tema recurrente en muchas novelas y películas, en las que los protagonistas se congelan a temperaturas cercanas al cero absoluto para entrar en un estado de hibernación, a la espera de que la ciencia y la tecnología del futuro los despierten. Aunque en la realidad aún estamos lejos de esa tecnología, los científicos ya trabajan en un concepto similar llamado criopreservación, un experimento en el que se congelan células humanas y se conservan para su futura resurrección. Miremos un poco más lejos. Imaginemos dónde acabará el universo entero. Basándose en la segunda ley de la termodinámica, los científicos han propuesto un destino final para el universo llamado muerte por calor. Según esta teoría, con el paso del tiempo, todo el calor del universo se distribuirá gradualmente de manera uniforme, se detendrá toda la conversión de energía y finalmente alcanzará un estado de equilibrio. Todo el universo se enfriará hasta casi el cero absoluto. En ese momento, todas las estrellas se apagarán, los agujeros negros se evaporarán y el universo se convertirá en un lugar frío, oscuro y sin vida. Los científicos predicen que este proceso ocurrirá dentro de cientos de miles de millones o incluso billones de años, por lo que no tenemos que preocuparnos por el momento. Aún así, esta teoría ofrece a la humanidad una perspectiva diferente sobre el futuro del universo. No solo nos hace darnos cuenta de lo preciosos que son la vida y la vitalidad, sino también de la evolución natural del propio universo en escalas de tiempo extremadamente largas. ¿Qué tiene que ver el cero absoluto con la informática cuántica? La informática cuántica es otro campo estrechamente relacionado con el cero absoluto. En un ordenador cuántico, el estado operativo de un bit cuántico, qubit, depende de los efectos de la mecánica cuántica, y estos efectos se manifiestan con mayor eficacia en condiciones cercanas al cero absoluto. Por ello, los ordenadores cuánticos actuales deben funcionar a temperaturas extremadamente bajas, normalmente de unos pocos milikelvins. Esta baja temperatura reduce las interferencias externas y permite que los bits cuánticos permanezcan en un estado de superposición más estable, posibilitando así una computación cuántica eficiente. La computación cuántica tiene potencial para resolver en el futuro problemas complejos difíciles de manejar para los ordenadores convencionales, como el diseño de fármacos, la ciencia de materiales y la simulación climática. Aunque los ordenadores cuánticos actuales aún se encuentran en las primeras fases de desarrollo,
ya han demostrado un gran potencial. El concepto de cero absoluto desempeña un papel clave en esta tecnología, ya que las temperaturas extremadamente bajas son una condición casi inevitable para que los sistemas cuánticos se mantengan estables y eficientes. 4. Longitud de Planck. La longitud de Planck, 1,616 veces 10 a la -35 potencia de 1 metro, es probablemente una de las escalas máximas de la imaginación humana. ¿Sabía que si nos situáramos en algún lugar de la Vía Láctea y sostuviéramos la Tierra en nuestras manos, la longitud de Planck sería tan pequeña que nos parecería aún más insignificante que la Tierra? De hecho, llamarla insignificante es sobreestimarla. Es casi puramente teórica, y ningún experimento existente ha medido nunca directamente una longitud tan pequeña. ¿Cómo de pequeña es la longitud de Planck? Hagamos una analogía. Un pelo tiene unos 100.000 nanómetros de grosor, y la longitud de Planck es aproximadamente la milmillonésima parte de un nanómetro. Esta proporción es casi como reducir nuestro universo común al tamaño de una pelota de béisbol, y la longitud de Planck es aproximadamente la milmillonésima parte del átomo más pequeño de esa pelota. La longitud de Planck fue creada por dos grandes científicos, Max Planck y Albert Einstein. Planck fue el primero en desarrollar el concepto de teoría cuántica, al considerar que los ladrillos fundamentales del universo debían ser cosas cuantificables, como la energía de un fotón. Más tarde, Einstein siguió ampliando esta idea en el marco de la relatividad, argumentando que la gravedad y el tiempo se comportan de forma diferente a escalas distintas. Por eso, los científicos pensaron que si realmente existe una escala de longitud muy pequeña, lo que llamamos la longitud de Planck, quizá el espacio y el tiempo ya no sean tan continuos como los percibimos en el día a día. Sí, el espacio y el tiempo que entendemos a diario son en realidad un continuo a gran escala. Estamos acostumbrados a caminar por la calle, ver un árbol delante de nosotros y acercarnos paso a paso hasta llegar al árbol, porque en nuestra experiencia el espacio es algo que puede subdividirse infinitamente. Sin embargo, a la diminuta escala de la longitud de Planck, los físicos han especulado con la posibilidad de que el espacio ya no sea continuo, sino más bien como partículas. Esta idea pone patas arriba la comprensión más básica del universo. El espacio y el tiempo no son lisos, a escalas diminutas, sino que están formados por pequeños trozos. Si conoce algo de la película Star Trek, probablemente recuerde la escena del agujero negro y las aparentemente inexplicables distorsiones del tiempo. Los agujeros negros, las singularidades gravitatorias y la gravedad cuántica. Son fronteras que intentamos explorar constantemente entre las escalas macroscópica y microscópica, y la longitud de Planck es un umbral crítico en estas exploraciones. Una vez que entramos en la escala de Planck, nuestras teorías físicas actuales, como la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica, pueden quedar invalidadas. En otras palabras, esta longitud es como un límite enigmático, y todo lo que alcanza este límite se vuelve poco claro. Stephen Hawking ha mencionado en sus escritos que la longitud de Planck es clave para comprender la gravedad cuántica. La gravedad cuántica es una teoría que intenta combinar la mecánica cuántica y la relatividad general. Quizás se pregunte por qué es tan difícil combinar estas dos teorías. El problema radica en que ven el espacio y el tiempo de forma muy diferente. En la mecánica cuántica, todo es probabilístico y todas las partículas son una posibilidad, mientras que la relatividad general cree que la gravedad está causada por objetos que hacen que el espacio-tiempo se curve, y las dos parecen casi incapaces de coexistir. Pero a la escala de la longitud de Planck, las dos teorías pueden tener algún tipo de maravillosa fusión, excepto que todavía no tenemos una teoría bien desarrollada que pueda explicar este fenómeno. ¿Ha oído hablar alguna vez de un universo burbuja? Según la hipótesis de algunos físicos teóricos, la longitud de Planck es la unidad más pequeña que describe una burbuja cuántica. A esta escala tan pequeña, el espacio parece estar formado por burbujas cuánticas aleatorias que cambian constantemente. Esta imagen de la espuma cuántica es un poco como las burbujas de agua en la superficie del mar, no están fijas, sino que son transitorias e impredecibles a una escala temporal extremadamente pequeña. Por tanto, a esta escala, nuestros conceptos comunes de tiempo y espacio se han roto por completo. Incluso los más básicos, aquí y allí, pueden no distinguirse claramente. Desde un punto de vista más fantasioso, se ha sugerido que la longitud de Planck es el bloque de construcción más pequeño del universo, y que estos bloques construyen toda la realidad física tal y como la conocemos.
Es como si al ampliar una fotografía nos diéramos cuenta de que está hecha de píxeles individuales. Del mismo modo, es probable que nuestro universo esté formado por innumerables píxeles de Planck. Si pudiéramos ver, de algún modo, estos píxeles de Planck, estaríamos contemplando un universo completamente distinto del que percibimos cada día, como si vislumbráramos el código del universo. Volvamos a la teoría de la gravedad cuántica. A esta escala, la teoría habitual de la relatividad falla, por lo que los físicos necesitan un nuevo tipo de teoría para describir este misterioso microcosmos. Esto es lo que intentan abordar teorías como la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica. La teoría de cuerdas es especialmente interesante porque sugiere que las unidades fundamentales del universo no son partículas, tal y como las concebimos tradicionalmente, sino cuerdas, como pequeñas gomas elásticas que vibran de diversas maneras en una escala de longitudes de Planck, dando lugar a distintos fenómenos físicos. Curiosamente, la escala de estas cuerdas propuesta por la teoría de cuerdas resulta ser la longitud de Planck. Esto significa que la longitud de Planck puede ser la unidad fundamental de fluctuación de toda la materia del universo. Además de la teoría de cuerdas, existe otra teoría denominada gravedad cuántica de bucles. Esta teoría describe que, a escala de Planck, el espacio-tiempo puede estar formado por pequeños bucles. Estos bucles están constantemente enredados y conectados para formar el universo que vemos. Los investigadores de la gravedad cuántica circular creen que a la escala de la longitud de Planck, la geometría del espacio-tiempo se vuelve discreta y deja de ser continua. Imagina que sostienes un trozo de tela de seda en la mano. Si te alejas lo suficiente, parece lisa, pero si miras más de cerca, ves una textura tejida a partir de un único hilo diminuto. La gravedad cuántica circular es una de esas formas de ver el espacio. La longitud de Planck es también la base de la entropía del agujero negro, propuesta por muchos científicos. En el horizonte de sucesos de un agujero negro, los científicos han descubierto que si utilizamos la longitud de Planck para apilar la superficie, podemos calcular con precisión la entropía del agujero negro. Esto significa que la superficie de un agujero negro puede visualizarse como un mosaico de áreas de Planck extremadamente pequeñas, cada una de las cuales representa una cierta cantidad de información. La aplicación de la teoría de la información a la física hace que la longitud de Planck sea aún más misteriosa e importante. Quizá la longitud de Planck no sea solo una escala que describe la unidad más pequeña de espacio, sino que también está estrechamente relacionada con el almacenamiento de información en el universo. Aunque la longitud de Planck es pequeña, su importancia no reside únicamente en su diminuto tamaño. Representa una nueva frontera de la física, una frontera del conocimiento que aún no comprendemos pero que perseguimos constantemente. A esta escala tan pequeña, el universo ya no es lo que es en nuestra experiencia cotidiana, sino que está lleno de fenómenos extraños e insólitos. Aún estamos lejos de comprender plenamente la escala de Planck, pero es esta incógnita la que impulsa a la ciencia y nos mantiene haciéndonos preguntas y buscando respuestas. Quizá algún día, cuando los científicos descifren los secretos de la gravedad cuántica y desentrañen el misterio que se esconde tras la longitud de Planck, nuestra comprensión del universo dé paso a toda una nueva revolución. 5. La mayor estructura del universo, la estructura a gran escala. Una de las mayores maravillas del universo, la estructura a gran escala del universo. A veces desconcertante e incluso sobrecogedora, esta enorme estructura está formada por miles de galaxias, como una red de fibras en el universo, que mantienen unido a todo el universo. Cuando miramos al cielo nocturno, detrás de esas estrellas parpadeantes se esconde una imagen aún más magnífica. Nuestro universo no son simples estrellas dispersas por el espacio vacío, sino una espectacular estructura a gran escala formada por innumerables galaxias. Esta estructura a gran escala se denomina supercúmulo de galaxias, como la estructura de la Gran Muralla. Esta estructura suena majestuosa, y de hecho es una de las mayores estructuras conocidas del universo, con una extensión de más de 1.000 millones de años luz. ¿Qué clase de existencia es un supercúmulo de galaxias? Pongámoslo en perspectiva. Si las galaxias son pequeñas islas en el universo, y los cúmulos de galaxias son los archipiélagos formados por estas islas, los supercúmulos de galaxias son los continentes formados por los archipiélagos. Estos cúmulos de galaxias no están aislados los unos de los otros, sino que son atraídos por la gravedad para formar una compleja malla. Imagínese que tiene en sus manos una tela de araña gigante, en la que los cúmulos de galaxias son los nudos de la tela, y los hilos son las partes que están conectadas por menos material y gas. Esta distribución parece una especie de red cósmica,
y los científicos utilizan el término red cósmica para describirla. Para comprender la grandeza de esta escala, empecemos por la Vía Láctea, que nos resulta más familiar. La Vía Láctea, nuestra galaxia, es enorme y contiene unos 200.000 millones de estrellas, pero no está sola. La Vía Láctea y su vecina, la galaxia de Andrómeda, junto con la Gran Nebulosa de Magallanes, la Pequeña Nebulosa de Magallanes y otras, forman una estructura llamada Grupo Local de Galaxias, que a su vez forma parte de un grupo mayor llamado Supercúmulo Local de Galaxias, que a su vez forma parte de una estructura mayor denominada Supercúmulo Local de Galaxias. Los científicos han dado a este supercúmulo el poético nombre de Laniakea, que significa cielo infinito. ¿No suena romántico? Este nombre demuestra plenamente la inmensidad y el misterio de este continente cósmico. Pero Laniakea dista mucho de ser el ser más grandioso del universo. En comparación con él, existen estructuras cósmicas mucho mayores y más complejas, como la fuente de gravedad gigante y la Gran Muralla de Héctor. La fuente de gravedad gigante es una misteriosa región donde los científicos han descubierto que las galaxias circundantes parecen ser atraídas por una enorme atracción gravitatoria que se extiende cientos de millones de años luz. En cuanto a la Gran Muralla de Héctor, es una de las estructuras de fibra cósmica más largas conocidas, como una gran muralla que se extiende miles de millones de años luz a través del universo. De hecho, estas estructuras en el universo no están dispuestas al azar, sino que tienen un patrón y una ley específicos. Los científicos han descubierto que la distribución de la materia en el universo muestra una estructura de red similar a la de las fibras, formada por cúmulos de galaxias, nubes de gas y materia oscura. Entre estas fibras hay un gran número de regiones vacías, en las que apenas hay galaxias ni materia, que los científicos denominan vacíos cósmicos. Estos vacíos se intercalan con la estructura de fibras, haciendo que el universo parezca un panal cósmico de innumerables hilos y agujeros. La famosa astrónoma Margaret Helder participó en un estudio muy importante en el que ella y su equipo descubrieron estas estructuras fibrosas cartografiando las posiciones de las galaxias en el universo. Las galaxias, dijo, eran como moho en las paredes, que crecían siguiendo trayectorias específicas, y las regiones vacías eran los lugares donde no había crecimiento. Esta descripción permite comprender la extrañeza y la irregularidad de esta distribución en el universo. En 1989, los científicos descubrieron una estructura famosa, el Gran Muro de Serpentina Centauro, una estructura a megaescala formada por cúmulos y grupos de galaxias que abarcan más de 500 millones de años luz. Más tarde, con los avances en las técnicas de observación, los científicos descubrieron más estructuras de la Gran Muralla, similares. Una de las más impresionantes es la muralla Sloan, un enorme cúmulo de supercúmulos descubierto en 2003 por el Sloan Digital Sky Survey, que con una longitud de unos 1.300 millones de años luz era una de las mayores estructuras del universo conocidas por la humanidad en aquel momento. Imaginemos una estructura de este tamaño, el equivalente a hacer que la Tierra recorra la distancia alrededor del Sol 1.300 millones de veces, y semejante estructura es solo una pequeña parte de todo el universo. Los científicos han desarrollado diversos modelos y simulaciones que ayudan a describir la evolución del universo para comprender mejor estas estructuras a gran escala. Una de las simulaciones más famosas es la llamada simulación del milenio, un enorme intento de utilizar superordenadores para simular la evolución del universo desde el Big Bang hasta nuestros días. La simulación muestra que la materia del universo está distribuida como una gran red, formando una rejilla cósmica de densos cúmulos de galaxias y vacíos cósmicos. Esta red se fue tejiendo lentamente por efecto de la gravedad, y con el tiempo, la materia se fue concentrando en determinadas regiones, mientras que otras se iban quedando cada vez más vacías, formando las estructuras a gran escala que vemos ahora. La formación de estas estructuras a gran escala está estrechamente relacionada con la materia oscura del universo. La materia oscura es una misteriosa sustancia del universo que no emite luz y no puede detectarse directamente, pero que afecta a todo en el universo a través de la gravedad. Los científicos creen que la materia oscura empezó a tirar gravitatoriamente de la materia ordinaria en los primeros días del universo, creando las enormes estructuras cósmicas fibrosas que vemos hoy. Sin la materia oscura, estas estructuras a gran escala del universo podrían no haberse formado en absoluto, y nuestra galaxia, o incluso nuestro sistema solar, no existirían. Esta estructura a gran escala también nos hace pensar en la cuestión de dónde se encuentran los límites del universo. Si estos supercúmulos de galaxias son los continentes del universo, ¿hasta dónde se extienden?
Las teorías actuales de los científicos sugieren que el universo puede ser infinito, pero como la luz viaja a una velocidad limitada, solo podemos ver un universo observable. En este universo observable, vemos estas enormes estructuras a gran escala, pero puede haber muchos más, continentes, similares u otras estructuras más lejanas que ni siquiera podemos imaginar. A veces, la estructura a gran escala del universo me recuerda ciertas ideas de la civilización humana. Saben, en la antigua filosofía oriental, existe una especie de concepto del universo del tipo: el cielo es redondo, la tierra es cuadrada. Creen que el universo está formado por innumerables capas, como una cebolla capa a capa. Cuando veamos estas estructuras a gran escala a través de medios científicos, nos daremos cuenta de que estos cúmulos de galaxias, supercúmulos de galaxias y la magnífica, gran muralla del universo, parecen ser como capas y capas de pieles de cebolla, que constituyen las diferentes capas del universo que podemos ver. Las diferentes capas del universo que podemos ver. Algunas personas incluso plantean la romántica hipótesis de que la estructura a gran escala del universo es como la red neuronal de una especie de organismos cósmicos. Cada supercúmulo de galaxias es como una célula nerviosa que se comunica gravitacionalmente entre sí, del mismo modo que las neuronas se comunican entre sí mediante señales eléctricas. Esta analogía es más ciencia ficción que otra cosa, pero demuestra la infinita curiosidad e imaginación de la gente sobre el universo. 6. Los agujeros más grandes del universo. Los agujeros gigantes, supervoides. Ahora vamos a hablar de los agujeros gigantes del universo, supervoides. Estas misteriosas zonas son como lugares perdidos, en el universo, casi sin materia, tan vacíos que no pueden evitar sentirse solitarios y misteriosos. Su tamaño es asombroso, alcanzando cientos de millones de años luz de diámetro. En estos lugares hay tan pocas galaxias que es como si alguna parte del universo se hubiera olvidado, de repente, de crear algo. Hablemos de estos extraños vacíos y de algunas de las fascinantes historias que se esconden tras ellos. El universo es lo más grande que podemos imaginar y, en medio de este tamaño inimaginable, hay algunas regiones extremadamente vacías. Estos vacíos gigantes son como pueblos fantasma del universo, desprovistos de vida, estrellas brillantes, galaxias ruidosas y prácticamente sin materia. Imagínese de pie en el centro de un agujero gigante, con todo lo que le rodea tan lejos que incluso la galaxia más cercana podría estar a cientos de millones de años luz. Sería una existencia más desolada que cualquier desierto estéril. Un agujero gigante famoso es el supervacío de Eridanus, también conocido como el vacío del punto frío. Se trata de una región muy fría, en la radiación cósmica de fondo de microondas encontrada por los científicos. Estos creen que una región de tan baja temperatura puede deberse a un enorme agujero. El diámetro de este agujero gigante es de unos 1000 millones de años luz, lo que significa que, incluso a la velocidad de la luz, tardaría 1000 millones de años en viajar de un extremo al otro. Y en este vacío apenas hay galaxias ni materia. Los científicos desconocen por completo cómo se formó este vacío, y su existencia puede representar una enorme laguna en nuestra comprensión del universo. El descubrimiento de vacíos gigantes no es algo especialmente nuevo. En la década de 1970, los científicos empezaron a observar la distribución de las galaxias en el cielo. Poco a poco, se dieron cuenta de que el universo no está tan uniformemente distribuido con materia como pensábamos al principio. En su lugar, la distribución de la materia en el universo se parecía más a una enorme y desordenada telaraña cósmica, con galaxias y cúmulos de galaxias distribuidos a lo largo de estructuras similares a fibras, y entre estas fibras, grandes franjas de espacio vacío. Como un bosque cubierto de telarañas, los espacios vacíos entre las redes son los gigantescos vacíos del universo. En estos vacíos, la densidad de la materia es extremadamente baja, muy inferior a la densidad media del universo. Como se puede imaginar, estos vacíos gigantes son como zonas del universo que se quedaron fuera accidentalmente cuando el universo era ravioli, y apenas hay contenido en ellos. Lo más interesante es que estos vacíos gigantes afectan hasta cierto punto a la propagación de la luz. Cuando la luz los atraviesa, la energía de los fotones cambia sutilmente debido a la falta de materia, un fenómeno conocido como efecto Sachs-Wolf. Por ello, los científicos pueden encontrar estos misteriosos vacíos observando la luz de la radiación cósmica de fondo de microondas. ¿Por qué existen los vacíos gigantes? ¿Por qué existen estos huecos a gran escala en el universo? En la actualidad, los científicos siguen desconcertados sobre la causa de estos vacíos.
Una hipótesis ampliamente aceptada es que estos vacíos son una consecuencia natural de la evolución del universo. Tras el Big Bang, la materia no se distribuyó uniformemente por todo el universo, sino que se vio afectada por pequeñas perturbaciones gravitatorias, concentrándose gradualmente en ciertas zonas para formar galaxias y cúmulos de galaxias, mientras que otras zonas se ahuecaron para formar los gigantescos vacíos que vemos hoy. En resumen, estos vacíos podrían ser los lugares solitarios a los que el universo estaba destinado desde su nacimiento. Sin embargo, algunos científicos han planteado teorías aún más caprichosas. Algunos creen que los vacíos gigantes pueden ser proyecciones o rastros de otros universos. Esta idea procede de la teoría del multiverso, que sugiere que el universo en el que vivimos podría ser solo uno de los innumerables universos, y que los vacíos gigantes son el resultado de interacciones entre universos diferentes. Aunque no hay pruebas concluyentes de esta teoría, nos da una nueva perspectiva sobre la misteriosa estructura del universo. Además del gran agujero de punto frío, existen otros agujeros gigantes famosos. El vacío de Boötes, por ejemplo, es una región de unos 330 millones de años luz de diámetro en la que apenas hay galaxias. Los científicos se refirieron una vez en broma a este vacío como el desierto del universo. El vacío de Boyne es tan grande que, si uno se encontrara en su centro, tendría la sensación de estar rodeado por un vacío infinito, porque apenas hay galaxias en un radio de cientos de millones de años luz del vacío. En el universo tal como lo conocemos, el agujero de Boyne es lo suficientemente grande como para albergar miles de galaxias, pero en realidad hay muchas menos galaxias en su interior. Este contraste hace que uno se pregunte, ¿qué causa exactamente tal desnivel? Una teoría sugiere que estos enormes vacíos se forman por la acción de la energía oscura. La energía oscura es una misteriosa forma de energía que representa más del 70% de la energía total del universo, pero de la que no sabemos casi nada. Los científicos creen que la energía oscura puede ser la causa de la expansión acelerada del universo, y que los vacíos gigantes pueden ser el producto de esta expansión acelerada. A medida que el universo sigue expandiéndose, ciertas zonas se vacían de materia, y el resto del universo se convierte en un agujero gigante. Esta idea, aunque aún no está totalmente probada, ofrece una posible explicación de por qué se forman estos vacíos. Otros creen que los vacíos gigantes pueden ser el resultado de una distribución desigual de la materia oscura. La materia oscura es otra sustancia misteriosa del universo que no puede observarse directamente, pero sabemos que existe por su atracción gravitatoria sobre la materia que la rodea. Algunos científicos creen que la materia oscura no estaba distribuida uniformemente en el universo primitivo, sino que formaba una especie de estructura parcheada, y que en estos parches es donde se encuentran los vacíos gigantes. En otras palabras, es posible que los vacíos gigantes no estén completamente vacíos, sino que contengan sobre todo materia oscura, que actualmente no podemos observar directamente. En los bordes de estos vacíos es frecuente encontrar un gran número de galaxias dispuestas en una estructura de filamentos cósmicos alargados. Es como si estas galaxias hubieran sido empujadas hacia el borde del agujero gigante, formando una especie de barrera alrededor del agujero. Estos filamentos cósmicos también forman parte de la estructura a gran escala del universo, conectando galaxias, cúmulos de galaxias y supercúmulos de galaxias para formar una compleja y vasta red cósmica. Entre estos filamentos, gigantescos vacíos actúan como gigantescos agujeros, mostrando que la materia del universo no está distribuida uniformemente. 7. Los núcleos más densos. Los límites de la materia atómica. Cuando hablamos de estados extremos de la materia, tenemos que mencionar las estrellas de neutrones, que son uno de los objetos más maravillosos y sobrecogedores del universo. En el interior de una estrella de neutrones, los electrones de un átomo se aprietan contra el núcleo, creando una sustancia extremadamente densa. Las estrellas de neutrones son un ejemplo del arte de la compresión en el universo. ¿Se ha preguntado alguna vez cuán denso puede ser un átomo? La materia tal y como la conocemos, como el libro que tenemos en la mano o la taza de café sobre la mesa, está formada por átomos organizados en moléculas, y la mayor parte del interior de un átomo está en realidad vacío. Si tomamos un átomo y lo ampliamos hasta el tamaño de un campo de rugby, el núcleo es como el centro del campo. Si ampliamos un átomo al tamaño de un campo de rugby, el núcleo es como una pequeña uva en el centro del campo, y los electrones se mueven a su alrededor en las gradas, que están muy lejos. Así pues, la mayor parte del espacio de un átomo está en realidad vacío.
Ahora, imagina lo que ocurriría si pudieras utilizar una fuerza mágica para comprimir todos estos espacios vacíos y obligar al núcleo y a los electrones a apretarse entre sí. Esta es la historia de la estrella de neutrones, la forma que tiene el universo de mostrarnos hasta dónde puede llegar cuando quiere comprimir la materia. Las estrellas de neutrones se crean a partir de los restos que se forman cuando una estrella muere. Cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear y sufre una espectacular explosión de supernova, el núcleo se colapsa por efecto de la gravedad. Si la estrella es suficientemente masiva, pero no tanto como para formar un agujero negro, su núcleo colapsa y se convierte en una estrella de neutrones. En este proceso, la densidad del núcleo de la estrella aumenta tan drásticamente que los electrones y protones del interior de los átomos se combinan entre sí para formar neutrones. El núcleo restante se compone entonces casi en su totalidad de neutrones. Este estado de cosas es increíble porque la densidad de la materia en el interior de una estrella de neutrones es extremadamente impresionante. Una cucharadita de materia de estrella de neutrones pesa alrededor de 1.000 millones de toneladas. Este peso equivale al de todo el Himalaya concentrado en una cucharilla. Si uno sostuviera en la Tierra una cucharadita de este tipo de materia de estrella de neutrones, lo primero de lo que se daría cuenta es de que no podría sostenerla en absoluto, porque la aplastaría instantáneamente contra una superficie plana y atravesaría la Tierra hasta el núcleo. Parece increíble, pero se trata de un fenómeno físico real. El proceso de formación de las estrellas de neutrones nos muestra cómo se comporta la materia bajo una presión extrema. Imaginemos la enorme fuerza de la gravedad presionando los electrones de un átomo completamente contra el núcleo mientras el núcleo de la estrella se está colapsando. Normalmente, existe una gran repulsión entre los electrones y los protones, razón por la cual la materia de nuestra vida cotidiana tiene un tamaño determinado. Sin embargo, en el interior de una estrella de neutrones, esta fuerza de repulsión se aplasta por completo y los electrones se aprietan contra los protones, formando neutrones. De este modo, los átomos se convierten en neutrones, fuertemente apretados unos contra otros, casi sin dejar espacio. Se puede pensar en una estrella de neutrones como en una gigantesca esfera de neutrones, donde todos los neutrones están estrechamente empaquetados en un estado extremadamente denso. No solo es asombrosa la densidad de las estrellas de neutrones, sino que su gravedad es igualmente aterradora. Una estrella de neutrones suele tener solo unos 20 kilómetros de diámetro, aproximadamente el tamaño de una ciudad pequeña, pero tiene entre 1,4 y 2 veces la masa del Sol. Con tanta masa concentrada en un volumen tan pequeño, su gravedad superficial es cientos de millones de veces más fuerte que la de la Tierra. Además, las estrellas de neutrones suelen girar a gran velocidad. Algunas estrellas de neutrones pueden girar cientos de veces por segundo, y estas estrellas de neutrones de giro rápido se denominan púlsares. Debido a sus campos magnéticos extremos y a su rápida rotación, emiten intensos haces electromagnéticos al espacio, actuando como faros en el universo. En 1974, los astrónomos Russell Hulse y Joseph Taylor descubrieron un sistema de púlsares binarios y utilizaron los efectos gravitatorios de estos púlsares para demostrar indirectamente la existencia de ondas gravitatorias, predichas por la teoría de la relatividad general de Einstein. Este descubrimiento les valió el Premio Nobel de Física. Otro fenómeno interesante de las estrellas de neutrones es la llamada colisión de estrellas de neutrones. Cuando dos estrellas de neutrones se atraen durante un largo periodo de tiempo, se acercan y acaban colisionando, todo el universo se ve afectado. Se cree que esta colisión es una de las principales fuentes de elementos pesados en el universo, como el oro y el platino. Sí, los pendientes de oro en tus orejas y el anillo de platino en tu dedo podrían ser el producto de la colisión de una estrella de neutrones en algún lugar hace miles de millones de años. En 2017, los humanos observaron por primera vez las ondas gravitacionales y la radiación electromagnética producidas por la colisión de dos estrellas de neutrones, una observación que no solo confirmó la existencia de las colisiones de estrellas de neutrones, sino que también nos permitió vislumbrar el poder de estos materiales densos en el universo. El misterio de las estrellas de neutrones no reside solo en su densidad, sino también en el hecho de que pueden ser lugares donde la materia forma otros fenómenos exóticos en su estado extremo. Algunos científicos creen que en el núcleo de una estrella de neutrones puede haber un tipo de materia aún más exótica, la materia quark. Normalmente, un neutron está formado por tres quarks, pero bajo la presión extrema de una estrella de neutrones, los científicos especulan que estos quarks podrían liberarse, más para formar una sopa de quarks,
más densa que la materia de neutrones ordinaria. Esta materia es aún solo teórica, pero si existe, sería una de las formas de materia más densas que conocemos. También hay una idea muy interesante sobre las estrellas de neutrones llamadas estrellas exóticas. Algunas teorías sugieren que si la presión dentro de una estrella de neutrones es lo suficientemente alta, los neutrones podrían convertirse en partículas llamadas quarks extraños, que formarían una estrella extraña, un objeto aún más extraño que una estrella de neutrones. La densidad de estrellas exóticas sería aún más asombrosa, y a los científicos les intriga la existencia de tales objetos exóticos porque podrían revelar nuevos fenómenos físicos de la materia en su estado límite. Además de las estrellas de neutrones, existe otro estado de la materia que también se asocia a densidades extremas: las enanas blancas. Las enanas blancas son los restos de los núcleos de estrellas menos masivas, como nuestro Sol, que quedan al final de su combustión. Las enanas blancas no son tan densas como las estrellas de neutrones, pero sí lo suficiente como para que un centímetro cúbico de materia pueda pesar varias toneladas. El principio de formación de las enanas blancas se apoya en la presión de fusión de los electrones, que impide que la estrella siga colapsándose y mantiene a la enana blanca en un estado relativamente estable. Si la masa fuera un poco mayor y la presión de fusión de electrones no fuera suficiente para resistir la gravedad, la estrella seguiría colapsándose y acabaría formando una estrella de neutrones. Las estrellas de neutrones no solo son objetos importantes para que los físicos estudien los límites de la materia, sino que también han inspirado a innumerables escritores de ciencia ficción. En la ciencia ficción, las estrellas de neutrones se describen a menudo como los tesoros del universo, debido a sus propiedades físicas extremas. En las novelas de Arthur C. Clarke, por ejemplo, las estrellas de neutrones se describen como el abismo del universo, uno de los lugares más peligrosos para navegar por el universo. Cualquier objeto que entre en el rango gravitatorio de una estrella de neutrones se desgarra instantáneamente, y ni siquiera la luz puede escapar completamente de ella. 8. La mayor fusión celeste. El evento de fusión celeste más espectacular del universo, la fusión de cúmulos de galaxias, es tan inimaginablemente grande que incluso hace que parezca que somos realmente insignificantes en el universo. Imagina miles de galaxias chocando y fusionándose entre sí en la inmensidad del universo, un espectáculo que te hace maravillarte ante el poder y la maravilla del universo. Empecemos por imaginar que es un cúmulo de galaxias. En pocas palabras, es como una fiesta de galaxias. Nuestra Vía Láctea es en realidad una de las galaxias ordinarias, que, junto con unas pocas docenas de galaxias más, forman un pequeño grupo llamado grupo local, que a su vez pertenece a un grupo de galaxias mucho mayor, la galaxia de Virgo. El cúmulo de Virgo. Pero eso es solo el principio. A escala cósmica, los cúmulos de galaxias contienen miles de galaxias unidas gravitacionalmente para formar una gigantesca aglomeración urbana cósmica. Se puede pensar en los cúmulos de galaxias como ciudades, y en las galaxias como los edificios de una ciudad. ¿Y si los cúmulos se fusionaran? Sería como dos ciudades colisionando a velocidades inimaginablemente lentas, con un edificio tras otro intercalados, e incluso algunos de los edificios siendo demolidos o reensamblados en la colisión. Suena un poco caótico, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que ocurre en el universo cuando los cúmulos de galaxias se fusionan. Las fusiones de cúmulos de galaxias se consideran los mayores eventos de fusión celeste del universo. Cada uno de estos cúmulos puede contener miles de galaxias, y cada galaxia contiene cientos o incluso cientos de miles de millones de estrellas. Estos monstruos son atraídos gravitatoriamente de forma lenta, hasta que chocan y se fusionan. Este proceso puede durar miles de millones de años, pero la energía que libera es inimaginable. Como ejemplo de la vida real, los astrónomos observaron una famosa fusión de cúmulos de galaxias en el cúmulo de la bala. El nombre suena potente porque la fusión se parece realmente a dos balas chocando entre sí. El cúmulo de la bala se formó cuando dos cúmulos masivos de galaxias colisionaron, y un cúmulo penetró en el otro como una bala, dejando un rastro claro. La colisión produjo una enorme cantidad de gas caliente energético con temperaturas de cientos de millones de grados centígrados, que podemos ver en rayos X como residuo del gas caliente tras la colisión. Las fusiones de cúmulos de galaxias no solo impresionan por la cantidad de energía que liberan, sino que también demuestran la existencia de materia oscura. Como habrás oído, la materia oscura es una misteriosa sustancia del universo que no podemos ver, pero que afecta a todo en el universo a través de las fuerzas gravitatorias. Al observar el cúmulo de galaxias Bullitt,
Los científicos descubrieron que los gases calientes de la colisión se ralentizaban debido a la interacción, pero la materia oscura seguía avanzando sin obstáculos como un fantasma. Los astrónomos confirmaron así la existencia de la materia oscura, ya que solo ella puede permanecer inalterada en colisiones tan violentas. Este descubrimiento es importante para comprender la parte oscura, invisible del universo. Las fusiones de cúmulos de galaxias también emiten enormes ondas gravitatorias. Estas ondas actúan como ondulaciones en el universo, y cuando dos cúmulos de galaxias chocan con una masa y una energía muy elevadas, el espacio-tiempo se distorsiona y la distorsión se propaga en forma de onda. Es como cuando dejas caer una gran roca sobre la superficie del agua y las ondas se propagan en todas direcciones. En 2015, por primera vez, los humanos detectaron directamente ondas gravitacionales producidas por la fusión de dos agujeros negros, mientras que las ondas gravitacionales producidas por fusiones de cúmulos de galaxias son difíciles de detectar directamente, pero su existencia puede predecirse teóricamente, lo que demuestra el estado límite de la estructura del universo a medida que evoluciona. También es interesante el caso de la fusión de un cúmulo de galaxias llamado cúmulo de Pandora, Abell 2744, formado por la fusión de al menos 4 cúmulos de galaxias en los últimos 3.500 millones de años. Los astrónomos le dieron el nombre de Pandora porque su complejidad ha sorprendido a los científicos al abrir una caja de Pandora de incógnitas y desafíos. La fusión del cúmulo de Pandora fue caótica, creando una región de escombros y materia oscura. Esta enorme estructura muestra los intrincados detalles de la fusión de cúmulos de galaxias y permite a los científicos comprender mejor la formación y evolución del universo. Las fusiones de cúmulos no solo implican colisiones entre galaxias, sino también enormes nubes de gas que llenan el aire entre las galaxias. Las galaxias de los cúmulos no parecen individuos aislados, sino que están rodeadas de grandes cantidades de gas caliente y plasma entre ellas. Cuando dos cúmulos de galaxias se fusionan, estas nubes de gas interactúan violentamente, produciendo ondas de choque y temperaturas extremadamente altas. Estas ondas de choque son similares a las fluctuaciones producidas por el paso de un tifón en la Tierra, pero mucho más grandiosas. Mediante telescopios de rayos X, los astrónomos pueden observar que estos gases se calientan a cientos de millones de grados en las colisiones, emitiendo una intensa radiación de rayos X. Estos gases ardientes no solo demuestran la intensidad de la fusión, sino que también ofrecen a los científicos una ventana para estudiar los fenómenos físicos más fundamentales del universo. El movimiento y las interacciones de estos gases nos ayudan a comprender la distribución de la materia en el universo y el comportamiento dinámico de la materia oscura en los cúmulos de galaxias. Y la liberación constante de energía de estos gases calientes en las colisiones es uno de los acontecimientos de liberación de energía más extremos que podemos observar en el universo. Además del gas caliente y la materia oscura, la fusión de cúmulos de galaxias también produce un campo magnético cósmico. Durante la fusión de un cúmulo, el flujo de gas y plasma genera grandes corrientes eléctricas que producen fuertes campos magnéticos. Estos campos magnéticos tienen un profundo efecto en la evolución del universo, e incluso pueden influir en la formación de estrellas y la actividad de las galaxias. Mediante la observación de estos campos magnéticos, los científicos intentan comprender cómo se generan los campos magnéticos más primitivos del universo y el papel de estos campos magnéticos en la evolución del universo. Hablando de la liberación de energía a partir de la fusión de cúmulos de galaxias, tenemos que mencionar un fenómeno interesante, que es la producción de rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son corrientes de partículas de alta velocidad procedentes del espacio exterior, algunas de las cuales son increíblemente energéticas. Los científicos creen que la fusión de cúmulos de galaxias puede ser una de las centrales eléctricas del universo donde se aceleran los rayos cósmicos. Cuando el gas de los cúmulos de galaxias se calienta por las ondas de choque durante las fusiones, pueden acelerar estas partículas a velocidades cercanas a la de la luz, creando rayos cósmicos. Estas partículas de alta velocidad viajan por el universo y pueden incluso atravesar tu cuerpo. Pero no debes preocuparte, no tienen casi ningún efecto sobre tu cuerpo. Las fusiones de cúmulos de galaxias son una parte clave de la evolución de la estructura del universo. Las galaxias del universo no están aisladas, se atraen unas a otras mediante fuerzas gravitatorias y poco a poco forman estructuras mayores. Al principio, las galaxias se fusionan entre sí a través de pequeños grupos de galaxias, que gradualmente se convierten en cúmulos de galaxias, mientras que las fusiones entre cúmulos de galaxias forman además supercúmulos de galaxias.
Este proceso continuo de fusiones muestra cómo el universo, desde el Big Bang en adelante, ha ido acumulando materia paso a paso hasta formar las estructuras masivas que vemos hoy en día. Aunque el proceso de fusión de cúmulos de galaxias es muy lento, demuestra la irresistibilidad de la fuerza más primordial del universo, la gravedad. Bajo la fuerza de la gravedad, la materia del universo siempre tiende a agruparse, y esta agrupación crea no solo galaxias y cúmulos de galaxias, sino también nuestro universo, que está lleno de estrellas y galaxias. La gravedad mantiene unido todo en el universo, incluso a escalas de cientos de millones de años luz. ¿Qué efecto tendría una fusión tan masiva en las estrellas de las galaxias? En realidad, a pesar de la gran escala de las fusiones de cúmulos de galaxias, las estrellas del interior de las galaxias están tan separadas que incluso cuando dos galaxias chocan, la gran mayoría de las estrellas no colisionan directamente. Las colisiones entre galaxias afectan más al gas y a los campos gravitatorios que hay entre ellas, y este efecto puede desencadenar algún nuevo proceso de formación estelar o cambiar la forma de la galaxia. Por ejemplo, cuando nuestra Vía Láctea acabe colisionando con la galaxia de Andrómeda, la inmensa mayoría de las estrellas de las dos galaxias no chocarán directamente, sino que se reorganizarán y volverán a ensamblarse por efecto de la gravedad para formar una nueva galaxia elíptica. Sin embargo, el proceso será tan violento que es posible que se comprima una gran cantidad de gas, lo que dará lugar a la formación de nuevas estrellas que harán que las galaxias Vía Láctea y Andrómeda sean aún más brillantes. Las fusiones de cúmulos de galaxias son como grandes reestructuraciones urbanas, en el universo, que no solo muestran los límites de la materia en el universo, sino que también nos permiten vislumbrar la dinámica de la evolución del universo. Cada fusión es como una gigantesca danza cósmica, en la que los cúmulos de galaxias se atraen gravitatoriamente unos a otros, colisionan, se fusionan y acaban formando estructuras aún mayores. Estas magníficas fusiones nos dan una idea de la increíble naturaleza del universo y nos hacen admirar aún más este vasto e infinito cielo estrellado. Bueno, esto es todo por este episodio. Los comentarios son bienvenidos. Gracias por vernos.